a continuar con nuestras serie y clases sobre el padre Abraham. Y en la clase anterior nos hemos dado cuenta que la vida de Abraham es más que la mera vida de lo que él hizo y lo que él sucedió. Es más que un simple relato de eventos de Abraham. Es aún más que una biografía, ¿sí? El autor, que es Moisés, él no quiere solamente decir lo que hizo Abraham. Él está de forma intencionada escogiendo eventos específicos en la vida de Abraham para utilizarlos como lecciones de exhortación, de consolación, de guía al pueblo de Israel. Recordemos que quien escribe el libro de Génesis es Moisés. Moisés es el libertador de Egipto y él está a punto de salir de Egipto para caminar hacia la tierra prometida, o ya en camino. Y él va a usar la vida de Abraham para que el pueblo de Dios obedezca a Dios camino a la tierra prometida. Recordemos, por ejemplo, que Abraham salió de su lugar sin saber a dónde iba. Israel tiene que salir de Egipto, aunque no saben dónde está la tierra prometida, ellos deben ir hacia allá. Ahora, la vida de Abraham no solamente afecta la vida de Israel en Egipto y en el desierto, sino también las vidas nuestras, porque también vemos que el Nuevo Testamento usa la vida de Abraham para explicarnos temas que son teológicamente profundos, como lo vimos en la clase pasada. Vimos cómo el llamado de Abraham, en primer lugar, nos representa un gran cuadro de la gracia de Dios y cómo lo que vemos allí se opone a la doctrina romana acerca del mérito. Y también vimos que esta oposición al mérito se conoce como la sola gracia, una doctrina promulgada en el siglo XVI, porque ¿qué significa eso? Que el único mérito que cuenta a nuestro favor para ser salvos es el mérito de Jesucristo y no el nuestro. En el capítulo 15 de Génesis vimos que Dios hizo un pacto con Abraham, proveyendo así una prueba fehaciente de que él realmente iba a llevar a cabo su promesa, porque Dios juró una maldición sobre sí mismo si no cumplía a Abraham. Y también vimos allí que Abraham creyó y fue justificado. Es algo que vamos también a estudiar hoy. Habiendo definido la fe en la clase anterior, hoy vamos a hablar de la justificación. Vamos a comenzar por allí. ¿Qué es la justificación? Recordemos que en la clase pasada dije que en el catolicismo romano la justificación es un proceso, es un trabajo, ¿sí? Para la Iglesia Católica Romana, la justificación significa convertirse en alguien justo, ser alguien justo, ¿ok? ¿Cómo sucede eso? A través de los sacramentos. El primer sacramento de la Iglesia Romana, ¿cuál es? El bautismo. Muy bien. Hay un católico infiltrado por allá al fondo. No es broma, hermano. El bautismo es el primer sacramento de la Iglesia Católica Romana. Cuando una persona es bautizada, esa persona entra en un estado de gracia. Y ahora esa persona, si quiere alcanzar el estado de justificación, debe tener fe. Ahora, esta persona, en ese camino a la justificación, puede cometer un grave pecado, lo que la Iglesia Católica llama un pecado mortal. El pecado mortal son pecados, se llaman mortales porque matan la gracia de Dios en la persona. Por eso se llaman pecados mortales. Cuando una persona comete un pecado mortal, ella pierde la gracia que recibió en el bautismo. Significa que ya no puede ser justificado, a menos que acceda al siguiente sacramento, la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Bueno, esta persona va ante un sacerdote y se confiesa, se constriñe de su pecado y en tercer lugar hace obras de santificación. Con esas obras y esa confesión, esta persona puede volver a la gracia que había perdido antes. ¿Ok? Así funciona en la Iglesia Católica
la justificación. Por medio de los sacramentos, Dios nos va convirtiendo en personas justas. Luego, Dios examina a esta persona y como esta persona es justa, Dios dice, esta es justa, es decir, ha sido justificada. Pero en el esquema protestante, la justificación no es un trabajo, no es un proceso, es un acto que sucede de una sola vez. Dios declara justa a una persona, aunque no lo sea, solamente por la fe en Jesucristo. Y vamos a estudiar precisamente ese pasaje. Vamos a Romanos capítulo 4, versos 1 al 5. Bien. ¿Alguien puede leer el pasaje? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios, se les fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Bien, de nuevo, la Reforma Protestante, ya sabemos qué es eso, lo hemos dicho en las introducciones, generó una verdadera bomba cuando dijo que la justificación no era un cambio en nosotros, sino que era un veredicto acerca de nosotros. Es decir, ser justificado no es por tener una justicia en nosotros, sino por recibir una justicia que no es nuestra, es decir, la justicia de Cristo. ¿Por qué ellos dijeron esto? Porque la Escritura era su última y su única autoridad. Y la Escritura no dice, Abraham obró y le fue contado por justicia. ¿Cómo dice nuestro pasaje? Él creyó y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado no cuando obró, sino cuando él creyó. Y la fe no es trabajar, la fe es tomar, la fe es descansar, la fe es recibir a Cristo, la fe es mirar a Cristo. La fe es la mano vacía que recibe a Jesucristo y concentra toda su atención en Él solamente. Abraham no trabajó, él solamente creyó. Y ese es precisamente el argumento de Pablo en este pasaje. Él dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si alguien trabaja para obtener su justificación, esa justificación que él va a recibir no es por gracia, porque él precisamente trabajó para eso. Es sencillo, todos nosotros tenemos un trabajo. Trabajamos de lunes a viernes y el viernes cobramos, o a quincena, o al último. Y cuando usted recibe el dinero, usted no dice, qué bueno es mi jefe, qué bueno es mi jefe que me da esta cantidad de dinero que yo no merezco. Por supuesto que no, tú te mereces ese dinero porque tú trabajaste toda la semana o la quincena o el mes para eso. Por eso si Abraham hizo obras para ser justificado, él tendría con qué gloriarse. ¿Me doy a entender? Él estaría orgulloso de lo que él hizo y lo que ha recibido, porque trabajó para eso. Es precisamente lo que sucede cuando trabajamos por algo. Cuando lo recibimos, tenemos un orgullo interior, una satisfacción interior por haber logrado esto. Pero por eso si trabajas, tu justificación no es por gracia, es una deuda. Dios estaría endeudado contigo. Y si Dios tiene una deuda contigo, ya no es gracia. La gracia ya no es gracia, es supremamente sencillo. Y luego dice, pero al que no obra, sino cree, es decir, creer no es obrar. Al que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justificación, según el apóstol Pablo, no se obtiene a través de un proceso. No fue que Abraham fue creyendo, obrando y al final obtuvo la justificación. No, él fue contado como justo cuando creyó. Él fue justificado. La justificación no se consigue entonces a través de un proceso, no es un trabajo. Se obtiene a través de la fe en Jesucristo y nada más. La justificación es un veredicto, es un acto realizado en el tribunal de la justicia de Dios, en el que Dios mismo declara como justos a los impíos, aunque ellos no lo sean. ¿Cómo sucede eso? Bueno, cuando una persona tiene fe en Cristo, esa persona viene a ser unida a Cristo. Y si Dios ve a una persona unida a Cristo, Dios ve la justicia de Cristo sobre esa persona y la declara como justa. Dios nos ve unidos a Cristo y eso significa que Él ve la justicia de Cristo en nosotros, como si fuera nuestra. Por eso Pablo dice, su fe le es contada por justicia. La fe nos une a Cristo y a su justicia. Por supuesto que eso es totalmente opuesto a lo que estamos hablando de Roma, porque para ellos una persona primero tiene que pasar por el bautismo, tener fe y hacer actos de santificación, hacer obras, para que la justicia esté inherentemente dentro de ella. Dios la ve justa y la declara como justa. Por eso en el esquema católico romano, básicamente es fe, la ecuación es fe más obras es igual a justificación. Y el esquema protestante, que considero el bíblico, por lo que acabamos de leer, es que la fe es igual a justificación más obras. Esto Natán lo ha enseñado en su curso anterior, si no me equivoco, o tras anterior. ¿Alguien puede repartir estas hojas? Un momento. Son 4 acá. Aquí están las que faltan. Bien, mientras reciben esas hojas, recuerdo que en la película de Martín Lutero, no sé si algunos la han visto, pero en esa película hay una escena que me gusta mucho, y es que cuando él todavía era un monje y comenzó a hablar de esta nueva doctrina de que la justificación del hombre era solamente por la fe, un sacerdote leyó delante de él Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, que dice que el justo vivirá por fe y para fe. Y Lutero le responde, ¿y qué tiene que ver este texto con reliquias? Solamente por la fe vive el hombre y es justificado, no por lo que hace o por él mismo, aunque sea la adoración de reliquias, el canto de la misa, peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución, sino solamente por la fe en lo que Dios hizo por medio de su Hijo. Y doctor Martín, dice el sacerdote, si se deja al cristiano vivir solamente por la fe, si se le quitan las buenas obras, esas gloriosas cosas que tú llamas puntales, ¿qué pondremos en su lugar? Si quitamos las misas y la adoración a las reliquias, si quitamos las obras, ¿qué pondremos en su lugar? Y Lutero responde a Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo y nada más. Las obras están al final de la ecuación, porque ninguna obra puede añadirse al fundamento de nuestra justificación. Dios no nos declara justos por las obras que hacemos, sino por la fe solamente, por la fe y nada más. Aunque obviamente el catolicismo romano también lee Romanos capítulo 4 y ellos ven allí que Pablo dice que el hombre es justificado solamente por la fe, sin las obras de la ley. Ellos van a otro pasaje, que el que vamos a leer hoy, que es el libro de Santiago.
Y ellos consideran que ambos están hablando de cómo el hombre es justificado delante de Dios. Que Pablo en Romanos está hablando de las obras de la ley, pero que Santiago está hablando de las obras de la fe. Es decir, no somos justificados por las obras de la ley, pero sí somos justificados por las obras de la fe cristiana, las obras que Dios nos ordena hacer. El punto principal es que no somos, según esto, es que no somos justificados por la fe solamente, sino por la fe y las obras que esa fe produce, por las obras cristianas. Vamos a analizar entonces este pasaje. Cada uno tiene su propia hoja, ¿cierto? Bien, comencemos en el verso 14. ¿Alguien puede leer ese verso? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ok, según el verso 14, ¿cuál es el pecado o cuál es el problema que Santiago quiere afrontar, que él quiere enfrentar en su pasaje? Hay personas que profesan fe, Okay. aparentemente profesan fe o se autodenominan cristianas. El detalle es que sus obras no lo demuestran, ¿no? Viven, parece que viven impíamente, o sea, pecaminosamente. Ok, muy bien. Santiago comienza diciendo, ¿de qué aprovechará? ¿Si qué? Si alguno qué dice. Es decir, Santiago no va a hablarnos de la fe en sí misma, sino de la profesión de la fe. ¿Ok? Esa distinción es fundamental. Y está en nuestro primer verso. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Él no va a hablar de la fe como tal. Él va a hablar de la profesión de la fe. El problema que Santiago va a enfrentar, va a encarar, es el pecado de aquellos que profesan tener fe, pero no tienen obras que demuestren que esa afirmación es verdadera. Hay una profesión. Yo tengo fe. ¿De qué les servirá decir que tienen fe, pero no tienen obras? ¿Cómo termina el verso 14? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué significa esa pregunta? Es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta está en la pregunta. Ahora, cuando él dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿De qué está hablando? Es igual que el bautizo. Cuando el bautista predicaba que se bauticen, pero decía, pues, hacedores de maldad, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si uno realmente no cambia su actitud, no muestra lo que Dios ha hecho en cada ser humano, puede hablar. O sea, hay mucha gente que dice fe. Yo antes de ser cristiano, yo me mofaba de tener fe por las cosas que yo hacía, pero realmente estaba perdido y ciego. Muy bien. Ahora, profesabas fe, pero no tenías la facultad de creer realmente, no tenías la fe realmente. Y eso es lo que Santiago está encarando. Santiago dice, ¿de qué servirá profesar la fe si no hay obras que demuestren esta afirmación? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, una vez más, no está hablando de la facultad de creer, sino de una profesión de fe que es falsa. Es decir, esta persona dice que yo tengo fe, pero esta supuesta fe que él dice tener no lo puede salvar, porque esa fe carece de sustancia, de realidad. No es una fe real. ¿Bien?
¿Podrá la fe salvarle? Es decir, esa fe que él dice tener no lo puede salvar. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿dice? Sí. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Bien. Ahora pasamos a un ejemplo. Si un hermano tiene necesidades, las meras palabras de misericordia no son suficientes, no le van a servir de nada, a menos que esas palabras estén acompañadas de algo, de obras de misericordia. ¿Ok? Ese es básicamente el mundo, es decir, el punto. Si un hermano tiene una necesidad de hambre o de frío, y yo le digo, caliéntate y come, esas palabras son palabras misericordiosas, pero no tienen sustancia, no son reales, son falsas, no sirven de nada, porque no están acompañadas de obras de misericordia. Es como cuando alguien está enfermo y dicen, cuídate. Bueno, claro que me tengo que cuidar. ¿Sí me explico? Son solo palabras de misericordia, pero no hay obras de misericordia. Y por eso esas palabras que estas personas dicen a estos hermanos, caliéntense y sáciense, son como esa fe, son solo una profesión. Es lo que Juan nos dice en su carta: hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y luego Santiago continúa diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De nuevo, así también la fe. Es decir, la profesión falsa de fe que estas personas tienen. Si esta profesión de fe no está respaldada por obras, está muerta en sí misma, porque no tiene sustancia, no es una fe real, es falsa. ¿Qué dice el verso siguiente? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ok. Aquí dos palabras una vez más, dos frases. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. De nuevo, estas palabras, al igual que esta, son claves para el análisis de este pasaje. Porque desde el verso 14 ya hemos dicho que Santiago no está hablando de la fe en sí misma, de la facultad, sino de una profesión de fe. Y esto que él dice acá reafirma esto. ¿Por qué? Porque él no está hablando de manifestar la fe en sí misma, sino de comprobar que esta profesión es verdadera. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. La profesión de fe. Aquí hay una persona que dice, yo tengo fe. Bueno, vamos a someter esa profesión a una prueba. Muéstrame esa fe y yo te mostraré mi fe. Por supuesto, se exige a esta profesión una demostración, pero no es posible, porque no es una profesión de fe real. No puedes mostrar tu fe si no tiene obras. Esta persona solamente dice que tiene fe, pero no tiene cómo respaldar su afirmación. Por eso, su profesión no puede soportar la carga de la prueba, porque esta persona no tiene obras que respalden su fe. Básicamente, mostrar la fe es imposible, porque nadie puede ver la fe de otra persona. La fe es una
Bueno, lo vimos en la clase pasada. La fe es una cualidad intelectual y emocional. No puedes ver el sentimiento de alguien, no puedes ver lo que está sintiendo o su sentimiento en sí mismo, ni puedes ver su fe o lo que hay en su mente. La fe no puede mostrarse, es invisible a los humanos. Solamente Dios puede ver dónde Él ha sembrado la semilla de la fe. Nosotros no podemos hacer eso. Pero los hombres no miran lo que está en el corazón. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, lo que nuestros ojos pueden percibir. Así que una profesión de fe que no tiene obras que la respalden, no puede ser justificada delante de los hombres. ¿Me estoy dando a entender? Las personas no pueden ver la fe de alguien a menos que esa persona tenga obras que respalden su fe. ¿Ok? Entonces, aquí es donde quiero llegar al punto. Según Santiago, esta fe, que no es real, es una fe que se engaña a sí misma, porque no tiene obras que la respalden. Solamente Dios puede ver la fe en una persona. Ahora, Santiago somete a esta persona a un examen. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. Pero como esa fe que ella dice tener es falsa, no puede mostrarla. Y por eso los hombres no pueden darse cuenta de que esa persona tiene fe. Así que Santiago no está hablando de cómo un hombre es justificado delante de Dios, sino delante de los hombres. Por eso dice, muéstrame. Muéstrame a mí tus obras, y yo te mostraré a ti mi fe por mis obras. Nuestro pasaje continúa diciendo, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, Santiago hace lo mismo que Pablo. Santiago trae a colación un ejemplo de la misma persona, de Abraham. Y dice Santiago, claramente, dice que Abraham fue justificado por las obras. Ahora, eso no presta ningún problema cuando prestamos atención al contexto en nuestro pasaje. Porque Santiago, una vez más, no está tratando de responder la pregunta de cómo un hombre se vuelve o es hecho justo delante de Dios, sino más bien, cómo alguien que profesa tener fe puede demostrar su fe. ¿Sí entendemos la diferencia? Él no está tratando de explicar cómo un hombre se justifica ante Dios, sino cómo alguien que dice tener fe puede mostrar su fe ante los demás. Entonces, ¿por qué el ejemplo de Abraham respalda esto que Santiago está diciendo? Bueno, porque aunque Santiago y Pablo están usando al mismo personaje, que es Abraham, cuando Pablo dice que Abraham fue justificado, está hablando de Génesis capítulo 12. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 12? Lo siento, no es el 12, es el 15. ¿Ok? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 15? Abraham concretó un pacto con Dios, lo vimos en la semana pasada. Y Abraham le dijo a Dios, ¿cómo yo voy a saber que voy a recibir la tierra? Sucedió el rito de la ceremonia, los animales partidos por la mitad, Dios pasó por en medio de los animales, y cuando Abraham vio esa acción, ese acto que Dios hizo, la Escritura dice que Abraham creyó
y le fue contado por justicia. Pero cuando Santiago dice que Abraham fue justificado, no está hablando de este capítulo, está hablando de algo que sucedió muchos años después. Y fue Génesis 22. ¿Qué pasó en Génesis 22? ¿Sí recordamos? Muy bien, Dios ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac. En Génesis 15:6 dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pablo usa ese evento para decir que Abraham fue justificado sin ninguna obra. Pero cuando Abraham fue justificado acá, ¿quién estaba aquí en Génesis 15? ¿Quiénes estaban ahí? Dios y Abraham. No había más nadie. ¿Ok? Solamente Dios y Abraham estaban. Él fue declarado justo ante Dios solamente por su fe, cuando creyó en él. Pero él fue declarado justo ante la vista de todos. Él no solamente dijo yo tengo fe, no solo fue justificado ante Dios por su fe, sino que él mostró su fe por sus obras en Génesis 22. Y acá fue justificado a la vista de todo el mundo cuando iba a sacrificar a su hijo en el monte. Por medio de sus obras, con ese sacrificio, con esa obediencia, él mostró a todos que su fe era genuina, era real. Y el pasaje termina diciendo, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Lo mismo sucedió con Rahab. Ella demostró su fe cuando escondió a los profetas, a los espías en su casa. Y el rey y los envió por otro camino a los soldados y al rey de Jericó. Porque como el cuerpo, dice Santiago, sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una fe, una profesión de fe, cuyas obras la desmienten, es una fe falsa y sin provecho alguno. Abraham fue declarado justo ante Dios cuando creyó en él y fue justificado y fue declarado justo ante todos cuando obedeció a Dios públicamente para sacrificar a su hijo en el monte. Entendemos con eso entonces que hay una sola justicia, que es la justicia de Cristo, pero hay varias justificaciones. ¿Qué es justificación? Ser declarado justo. Es como cuando una persona empieza a excusarse sobre algo que hizo y ¿qué dice uno? Te está justificando. No significa que ella está atribuyéndose, que ella está volviéndose justa, sino que está declarándose justa a sí misma en una situación. Entonces, Abraham, hay una sola justicia, pero hay varias justificaciones. Él fue declarado justo ante Dios por su fe y declarado justo ante los hombres por sus obras. Martín Lutero, es una frase de él, puede tener relación. Él dijo en cuanto a este pasaje, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Y un puritano de tiempos pasados, de hace 2 siglos, dijo, así como la fe justifica al hombre, así las obras justifican la fe. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, así como la fe justifica al hombre, así las obras justifican la fe. Entonces, Pablo está hablando de cómo un hombre es justificado ante Dios. Y Santiago está hablando de cómo una profesión de fe puede ser comprobable, es decir, a través de las obras. Hermano, ¿se puede decir si alguien no tiene obras, entonces
no ha puesto su fe en Jesús, en Dios. Sí, claro. Ok, mi hermano Florencio dice que si alguien no tiene obras, entonces si esta persona ha puesto su fe en Jesús. La doctrina protestante sobre la sola fide dice algo bastante interesante. Y es que Dios nos salva solamente por la fe. Pero la fe que salva nunca está sola. ¿Sí me explico? Entonces, es el esquema que acabamos de ver. La fe es igual a justificación más obras. Es decir, la fe es suficiente para justificarnos ante Dios. Y esta misma produce obras. Pero estas obras están al final de la ecuación, porque las obras no son fundamento ni añadidura a la justicia de Cristo. Somos justificados solamente por la fe, pero esa fe se manifiesta, esa fe produce obras. Y eso es lo que Santiago trata de decir. Si una persona profesa tener fe en Cristo, pero no tiene obras, entonces su afirmación no es cierta, es una afirmación falsa. Jesús. Hace un tiempo escuché un ejemplo que ponía Paul Washer, y él decía que si alguien llegaba tarde a una reunión y la excusa que decía era que se había chocado, que un camión lo había chocado, pero veía que la persona estaba intacta, tú le decías, o sea, eres un grandísimo mentiroso. Exacto. Y decía, Jesucristo es más grande que un camión, y si verdaderamente Él nos chocó, o sea, si, por decirlo de alguna forma, si nos tocó, tiene que haber indiscutiblemente un cambio en nosotros, no podemos quedarnos igual como si nunca nos hubiera pasado nada. Exactamente. Bien. ¿Sí está respondido, hermano Florencio? Bien. Muy bien. Profesor, o sea, la fe y las obras es necesaria para la salvación de una persona. O sea, para entrar al reino de Dios. Sí. Entendemos la palabra necesidad, es decir, si la fe y las obras son necesarias para la salvación. ¿Qué piensan? Yo creo que las obras son consecuencias de nuestra fe en Jesucristo. O sea, por el simple hecho de tener a Cristo en mi vida, Cristo me lleva a hacer esas obras, ¿no? De compasión, amor, misericordia. Exacto. Yo entiendo que hay una quizás dificultad cuando hacemos esta ecuación. Sí, bueno, ¿esto lo pueden leer todos? ¿Sí? No, digo los que están, claro, los que están en Zoom, ¿no? Ok, una hermana pregunta que a qué tipo de obras como tal se refiere Santiago, porque hay muchos tipos de obras, como dar comida a los pobres, etc. Bueno, una de las obras que el mismo Santiago refiere es precisamente esa. Si vienen unos hermanos, unas personas que tienen frío, tienen hambre, y tú les dices, coman y cúbranse, pero no les das lo necesario para el cuerpo y para su estómago, entonces tu fe es vana, tu fe es falsa. Entonces Santiago está hablando precisamente de las obras de la fe cristiana, las obras que produce nuestra fe. Hermano, o sea, el problema es que tenemos que aprender a definir bien qué es obras, porque a veces cuando hablamos obras solo hablamos de acciones externas hacia otras personas, pero también la palabra dice que yo puedo decir que tengo fe y puedo ser piedra de tropiezo a muchas personas, para los que están a mi lado, porque mis reacciones no son las adecuadas. Ese tipo de obras personales también es la que debe manifestarse. Claro, puede haber una fe sin obras y una fe con malas obras. Entonces, una profesión de fe sin obras o con obras malas, ambas desmienten la fe. ¿Sí? Desmienten esa profesión. Ahora, lo que quería decir es que con esta ecuación, bueno, no hace falta escribirlo acá, pero con esta ecuación podemos quizás llegar a pensar que la fe y las obras están separadas, porque las estamos tratando en una ecuación.
Pero lo que queremos realmente decir es que la fe solamente es suficiente para trasladar a un hombre a un estado justificante, a un estado de gracia justificadora. Pero esa fe no está separada de las obras, porque esa fe produce obras. Cuando una persona es salvada, es transformada, Dios hace renacer a una persona nuevamente. Esa persona empieza a producir frutos que dan testimonio de la fe que él ha obtenido. Porque de nuevo, es lo que Santiago está diciendo, la fe es una cualidad intelectual, emocional. Tú no puedes ver mi fe, pero yo puedo mostrar mi fe por medio de mis obras. Y lo que Santiago quiere decir es que si tú no puedes mostrar tu fe, es porque tu fe es realmente falsa, no es una fe real. ¿Sí, Jesús? Yo creo que un pasaje que le da así como un poquito de luz a todo eso, a mí me ayuda. Y es 1 Corintios 13:2. Él dice que, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, él dice nada soy, no dice nada tengo. Okay. Dice nada soy. Yo creo que ese es algo bien importante que hay que recalcar, porque el cristianismo es algo de ser. Tú no ves a un gato ladrando ni a un perro maullando. Lo que él va a actuar, o sea, el perro se va a perseguir la cola y el gato va a maullar. O sea, cada uno, según su naturaleza, va a producir una obra. Y el cristiano como tal, si verdaderamente tiene una fe, va a producir una semejanza cada vez mayor a Cristo. Y esas son las obras que verdaderamente nosotros debemos ver. Que cada vez seamos más semejantes a Cristo, porque 1 Corintios 13 te deja sin argumentos, porque dice que si repartieses a los pobres, si entregases, si tuviese, y tú dices, nada me sirve, o sea, de eso nada me sirve. Lo que me sirve verdaderamente es que mi obra sea que cada vez me parezca más a Cristo. Y Cristo era misericordioso, amoroso, era compasivo, era todas esas cosas pacientes, que es el fruto verdaderamente que debemos mostrar. Esas son, veo yo que son las obras, pues realmente. Ok, ahora, ¿qué sucedería si pensamos en la primera ecuación? Que la fe y las obras son necesarias para la justificación. No se trata solamente de ser como el catolicismo romano o de parecerse a eso. El problema es más profundo. El problema es que esto puede frustrar no solo nuestros esfuerzos, sino el evangelio mismo. Porque hemos visto anteriormente que el evangelio no son instrucciones, son buenas noticias. El evangelio no se trata de lo que yo tengo que hacer para ir a Dios. Es un anuncio de lo que Dios ha hecho para llevarme a Él. Y yo no obedezco a Dios para ser aceptado y ser amado por Él. Yo soy amado y aceptado por Dios. Y por eso yo voy a obedecer a Dios, porque Él es digno de eso, porque me ha aceptado en Cristo. Pero colocar las obras en la primera ecuación pervierte el evangelio y va a frustrar nuestros esfuerzos. ¿Por qué pervierte el evangelio? Porque está cambiando el orden. Está significando que yo obedezco a Dios para recibir algo de parte de Dios. Y al mismo tiempo, si yo supiera que son mis obras las que me van a dar algo de parte de Dios, pueden suceder dos cosas. Me puedo frustrar porque no tengo suficientes obras, porque sé lo pecador que soy, o me puedo vanagloriar porque hago muchas obras que yo creo son suficientes. ¿Sí me doy a entender? Incluso ok, hay una pregunta. Bien, encaja perfectamente. ¿Cómo encaja Mateo 6 con Santiago? Mateo 6:3 dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primer lugar, sabemos que este es un contexto distinto. Jesucristo está hablando de la falsa religiosidad de los fariseos. ¿Qué hacen los fariseos? Preparan buenas limosnas y quieren que todo el mundo vea que ellos van caminando ¿hacia dónde? Hacia el altar, hacia el lugar donde están las ofrendas.
Por eso Cristo dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Así hacen ellos, los falsos religiosos. ¿Ok? Los fariseos hacen esto para gloriarse ante los hombres. Pero la fe cristiana no procura la gloria de los hombres, sino solamente la gloria de Dios. Abraham fue justificado delante de los hombres, pero él no fue diciéndole a todos, voy a sacrificar a mi hijo, vengan a ver cómo yo obedezco a Dios. Él dio su limosna en secreto, así como Cristo nos ordena acá. Él no fue un falso religioso tratando de mostrar, haciendo pompa, sí, de su fidelidad a Dios. Él fue al monte con su hijo y aquí estaban sus siervos y él les dijo, vamos a ir y volveremos de nuevo. A pesar de que Dios le dijo que iba a matar a su hijo, él dijo, volveremos a ustedes. ¿Y qué hizo Dios? Lo recompensó en público, porque él fue justificado ante todo el mundo como un hombre de fe por sus obras. Lo que Cristo nos está tratando de prevenir es la falsa religiosidad, hacer obras para que los hombres se agraden de nosotros. En ese sentido encajaría Mateo 6:3 con Santiago. ¿Bien? Una pregunta. Por ejemplo, en lo que vemos en la pantalla son dos clases de fe, porque más nos enfocamos en el catolicismo, como también en el protestantismo, ¿no? Habrá otra clase de fe entre los dos, habrá otra fe, porque ahí estamos haciendo dos clases de fe. Ok, te refieres sí, perdón. ¿Te refieres a denominacionalmente hablando? Sí, ok. En el protestantismo puede haber muchas cosas, ¿ok? El catolicismo, obviamente, esa es su ecuación en cualquiera de sus ramas. Cuando digo protestantismo, lo digo de la forma más general posible. Es decir, todas las denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes, siempre van a mantener este esquema, generalmente. Hay denominaciones que pueden mantener este esquema también. Y realmente las hay, ¿ok? Pero generalmente el protestantismo se distinguió por este esquema. Por eso hablo de una forma general. Si una denominación cristiana mantiene este esquema, pueden ser varias cosas. Puede ser que están confundidos o quizás no se perciben de esta diferencia realmente. Pero pueden haber realmente muchas razones. Puede ser estudio personal, quizás no conocen el catolicismo y han llegado a esa conclusión de otras formas, pero el protestantismo históricamente desde su inicio promulgó que el hombre era salvo, justificado, solamente por la fe y nada más. Entonces, colocar las obras como parte de esta ecuación solamente, bueno, lo que hemos visto, pervierte el evangelio y frustra nuestros esfuerzos. ¿Sí está respondido eso, hermano Pedro? Bien, qué bueno. Sí. Solo un breve comentario. Creo que el esquema de arriba es algo que pasa naturalmente, sin querer, ¿no? A pesar de que creemos lo de abajo, a veces caemos en lo de arriba. Claro, sí, estoy de acuerdo. Hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Convertimos la gracia en mérito. Cuando haces cosas, buenas obras, crees que te va a ir bien. O el evangelio de la prosperidad es un perfecto ejemplo de esto. Si haces cosas buenas, Dios te va a bendecir. Ese es básicamente una doctrina, un esquema que pone las obras como parte de nuestro proceso de salvación. Lo decía porque normalmente el hombre tiene la tendencia de hacer primeramente las obras para ser justificado, ¿no? O sea, por eso yo decía, si probablemente en la ecuación podría ir, si es una clase de fe, primero las obras, después la justificación y al final la fe, porque el ser humano tiene esa tendencia, ¿no? Que primero tiene que ser obra para poder ser justificado, ¿no? Claro, y precisamente la salvación es la humillación del hombre. Porque nuestra vida común es obrar para obtener cosas. Y está bien en un sentido, porque
así funcionan los trabajos. Tú no recibes el sueldo y luego te pones a trabajar. Eso podría ser bueno en algunos sentidos, ¿no? Pero podría generar un problema en tu trabajo. Pero estamos acostumbrados a eso, a trabajar por algo. Siempre queremos tener lo nuestro, nuestra propia casa, nuestro propio computador, nuestras propias cosas. Y es bueno cuando nos regalan cosas, pero cuando tú trabajas por lo tuyo, tú sientes una satisfacción y tú quieres cuidar eso y tú siempre ves eso allí, sea un mueble, sea cualquier cosa. Tú dices, esto yo lo trabajé, esto es mío. Y la salvación humilla al hombre profundamente, porque es lo más grande que existe y es algo que no vas a ganar, porque no está puesto para ser ganado, sino ofrecido por gracia. Y puede resultar aterrador para muchos y decepcionante para otros hombres que son moralmente buenos, saber que eso no les servirá ante el trono de Dios, sino la justicia de otro, las obras de otro, las obras de Jesucristo y nada más. Entonces, claro, vamos a atender a este esquema, como dijo Nathaniel, porque es nuestra vida, así es con todo. Trabajamos y tenemos lo merecido, pero no es así con la salvación. Dios es contrario a todo, a nuestra lógica humana y mundanal. ¿Tenemos más preguntas? La ecuación de arriba también respalda la doctrina en que la salvación se pierde. Podría ser, porque lo que sucede en el esquema católico es que, lo siento. El pastor Gustavo pregunta si en el primer esquema también implica que la salvación se pierde o está relacionada con esa doctrina. Puede ser por la siguiente razón. En el catolicismo romano, que es esa primera ecuación, ellos no creen que el hombre es salvo por obras. Eso está mal. Ellos creen que el hombre es salvo por la fe más las obras. Es decir, ellos creen que la fe es una causa necesaria. Es decir, sin fe nadie puede ser salvo. La fe es necesaria para ser justificado. Pero la fe, aunque es necesaria, no es suficiente. ¿Sí me doy a entender? Es un elemento necesario, pero no es suficiente para salvar al hombre. Eso es lo que significa el esquema de abajo. La fe es necesaria y suficiente para trasladar a un hombre a un estado de justificación. Si la fe es necesaria, pero no es suficiente, entonces no basta tener fe. Es necesario obrar para ser justificado. Y para ser lógico, porque sabemos que la escritura es la salvación, sí es un proceso, es la justificación, santificación y la glorificación. Ahora, si la fe más las obras, si la fe no es suficiente para justificar a alguien, no es suficiente para santificar y no es suficiente para glorificarlo, es decir, para transformar su cuerpo a la semejanza de Cristo y llevarlo ante el trono de Dios como un hombre perfecto. Siempre van a ser necesarias las obras para ser salvadas, porque la fe no es suficiente. Y si mis obras no son suficientes, entonces mi salvación no va a llegar a su cometido. ¿Ok? Por otro lado, si las obras son necesarias también para ser justificado o para mantener nuestra salvación, eso podría incluso, lógicamente, debería llevarnos a la doctrina del mérito, lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué la doctrina romana cree que hay un tesoro de méritos que se guarda en el depósito de la iglesia? Porque la gente no tiene obras suficientes y necesitan los méritos de la iglesia para ellos, para que puedan ser justificados. Entonces,
Sí, por supuesto. Podría ser una implicación de eso. Es una buena observación. ¿Hay más preguntas? Y quizás también en ciertos sentidos se asemeja a todo lo que difiere al cristianismo en sí, ¿no? Las sectas o otras religiones musulmanas, la que sea, se asemeja a ese esquema, ¿no? El catolicismo romano, o sea, algo por obras. Pretende alcanzar una justicia, un nivel de salvación. Sí, exacto. Lo que pasa es que yo veo que ese esquema es general, pero realmente es ambos esquemas. Porque de una u otra forma las sectas o denominaciones que no son de sana doctrina terminan en el catolicismo romano. De una u otra forma. O sea, pentecostales radicales consideran que la salvación se pierde para manipular a la gente que no se les vaya. Y, o sea, al final de cuentas tú ves los mormones, igual ellos buscan hacer obras, los testigos de Jehová salen a predicar porque ellos tienen que hacer sus obras. Ellos no lo entienden como una obra, pero al final de la historia es una obra. Exacto. Lo que están intentando sumar. Y la mayoría de todas las sectas y religiones que no son de sana doctrina buscan sumar obras. Y es por eso que básicamente eso me imagino que es la distinción más. Exacto. Al final termina el catolicismo. Ok. Tenemos una pregunta. ¿Puede usarse obras y frutos como sinónimos? Sí, por supuesto. Cuando Cristo habla, justamente que vamos a... arriba. ¿Qué quiso decir Jesús con sean vuestras buenas obras vistas delante de los hombres? ¿Qué quiso decir? Bueno, lo mismo que Santiago ha querido decir. Que nuestra fe debe estar respaldada por obras que la sostengan. ¿Okay? Sean vuestras obras vistas delante de los hombres. Ya lo explicamos también hace un momento. Jesús no nos está llamando a la religiosidad como los fariseos, pero sí está asumiendo que la fe también produce obras. Al final el tema relevante es el mismo. La fe que tenemos, si es genuina, va a tener obras que la respalden, que la sostengan, que se muestren delante de los hombres. Soportarán la carga de la prueba. Muéstrame tu fe. Y el hermano Lucio dice, hay que tener cuidado con esto porque no solo depende de la persona que da el testimonio, puesto que lo puede dar con toda humildad, pero esto se puede malentender por otras personas. Es necesario tener en cuenta el contexto al cual se dirige el testimonio. Eso viene de una conversación en el chat más arriba. Le estaba preguntando si es que... Okay. ¿Qué pasa cuando uno da testimonio de lo que hace en la obra de Dios? ¿No? Y el hermano Raúl abajo dice, hermano Lucio, creo que todo depende de la posición desde la cual habla quien da testimonio. Si lo hacemos desde la humildad, puede edificar a los hermanos y teniendo una convicción de la gloria. Claro, recordemos aquí lo que se juzga, por ejemplo, en palabras de Jesús, son nuestros motivos, ¿ok? Entonces, una persona puede pasar al frente o dar testimonio de cómo Dios le ha cambiado y esas cosas, pero sus motivos solo Dios los conoce y por eso están las exhortaciones de Cristo hacia ellos. Una persona pudo haber tenido un episodio muy dramático de su conversión y puede usar eso quizás para que otros sean solo impresionados y vean, wow, cómo esta persona, cómo mató y cómo robó y cómo se tatuó los brazos y la cara, pero no es nada más, su motivo es solo impresionar. Entonces, lo que quiere juzgar Cristo es eso, que hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Que nuestras obras sean vistas ante los hombres no significa que ellos han de ser agradados por eso, sino que nuestra fe, al ser respaldada por ello, provoca en los hombres humillación o conversión también de sus almas. Es lo que dice Cristo, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, al final, mostrar nuestra fe por nuestras obras puede tener un resultado beneficioso para los demás, y es que sean convertidos, que glorifiquen a Dios. Bien. También el tema de las obras, o sea, ver, por ejemplo, la importancia de enseñar esto, ¿no? Nuestras
iglesias, porque a veces muchos jóvenes, por el mismo hecho de que nos gusta hacer muchas actividades, a veces también nos frustramos cuando no sabemos esto de la gracia total, no sabemos hasta qué punto voy a seguir agradándole a Dios, y cuando fallo, no sé, te sientes lo peor, no puedes encontrar la gracia. Sin embargo, eso también, ver la diferencia en las obras, ¿no? Por ejemplo, muchas veces confundimos las obras del Espíritu Santo con solamente activismo, o sea, no es malo hacer muchas actividades, ¿no?, dentro de mi iglesia local, pero si solamente lo reduzco a que mis obras son solamente hacer cosas dentro de mi iglesia, pero descuido mucho, o sea, los frutos del Espíritu Santo, que son las obras, que tienen que ver con mucha humildad, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber ese amor, ¿no? O sea, ¿para quién lo hago, no? Entonces, esas obras también ven la diferencia, porque a veces digo, sí tengo obras, ¿no? Porque hago esto y muchas actividades, pero ¿cómo estás tú, no? O sea, ¿qué obras ha producido el Evangelio en ti? O sea, ¿qué obras del Espíritu Santo hay en ti? Eso también. Exacto. Sí, perfecto. Porque tenemos los frutos del Espíritu, ¿ok? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y puede ser lo mismo. Tú puedes decir, yo tengo los frutos del Espíritu, pero eso no puede verse. Es igual que acá. Amor, mansedumbre, templanza. No puedes ver la mansedumbre de una persona hasta que está en una situación donde es puesto a prueba eso. Ni su amor, ni su fe, ni su templanza. Puedes decir, esa persona sí es tranquila, porque nunca ves que lo molestan, siempre está tranquila, nunca hace nada, pero un día explota de repente. No tiene templanza, nada, simplemente nunca le han molestado o nunca le han puesto bajo la carga de esa prueba. Entonces, básicamente lo que Milagros quiere decir es eso, ¿no? Lo que entiendo de eso, mejor dicho, que los frutos del Espíritu están en nosotros, pero también se nos ordena mostrarlos, probar lo que realmente hemos confesado. Bien, vamos a continuar. ¿Sí? Ok, está bien. ¿La obra de creer es tomada en cuenta para la justificación? Bueno. No sé, la pregunta asume algo, ¿no? Y es que la fe es una obra. Creer no es obrar. La fe no es obra, pero el acto de creer puede interpretarse como una obra. Voy a explicar algo un segundo. ¿Alguna vez han oído que la fe es la causa instrumental de la salvación? ¿Nunca? Bueno, voy a explicar esto. Quizás esto puede responder esta pregunta. ¿Ok? Tanto la Iglesia romana como el protestantismo usó la filosofía de Aristóteles para explicar ciertas cosas. En la clase anterior vimos, sí, en el módulo de Natán, en Construyendo su Teología Sistemática, Aristóteles fue uno de los filósofos de los que se habló. Y él usó una ilustración para explicar distintas causas. Y las voy a explicar un momento. Qué miedo eso, Bien. Aristóteles usó un ejemplo bastante sencillo para explicar los diferentes tipos de causa que existen. Causa material, causa formal, causa final, causa eficiente y causa instrumental. Imaginemos por un momento a un escultor. ¿Ok? ¿Sabemos todos qué es un escultor? ¿Ok? Alguien que hace esculturas. ¿Ya? Este escultor va a hacer
una estatua, una imagen. ¿Okay? Hay una causa material. ¿Cuál es la causa material? El material que él va a usar para hacer su estatua. La causa material entonces es el mármol. ¿Bien? ¿Ok? La causa material es el material que se va a usar para construir esta estatua. La otra causa es la causa formal. La causa formal es la visión final del artista. Es decir, tenemos a un escultor con un pedazo de piedra allí y nosotros solo vemos un pedazo de piedra y nada más, que no tiene forma. Pero él no está viendo un pedazo de piedra. Él en su mente, ¿qué tiene? La imagen final de lo que él quiere obtener. La visión final del artista. O también podrían ser los planos de la estatua. ¿Ok? Esa sería la causa formal. La causa final sería el propósito de por qué la estatua se está construyendo. Puede ser para decorar un jardín, ¿ok? O para adorarlo, no sé. O para regalar, no sé. Puede ser para muchas cosas. Pero entonces, causa material. El material con el cual se va a hacer la estatua. Causa formal. La visión final del escultor. Causa final. El propósito por el cual él está haciendo eso. Causa eficiente. Es el trabajo que está realizando. El trabajo en sí mismo. ¿Ok? Y aquí viene causa instrumental. ¿Qué sería la causa instrumental? Okay. ¿Cuáles serían las herramientas? Un martillo y un cincel, ¿ok? Los instrumentos. Voy a poner aquí cincel. Cuando decimos que la fe es la causa instrumental de la salvación, lo único que se está diciendo es que ella es el único instrumento designado por Dios para trasladar a una persona al estado de gracia. La fe no puede ser considerada como una obra para ser justificado, pues ella solamente es un instrumento. Ella es una causa, pero no es una causa eficiente, no es una causa material, es solamente una causa instrumental. ¿Por qué? Porque no es la fe en sí misma la que nos salva, es Cristo y su sacrificio y su justicia en la cruz obtenida para nosotros. Pero la fe es el conducto que nos dirige a Cristo. Son como esos cubiertos para comer. No son los cubiertos los que nos alimentan, pero ellos traen la comida hacia nuestras bocas. La fe, entonces, no es considerada una obra, sino solamente un instrumento que nos dirige hacia Cristo. No es la fe, sino Cristo. La fe no es hacer algo, es recibir algo, es descansar, es mirar, es esperar a Cristo y su justicia. Solo la fe. No es la fe, es solamente Jesucristo. Por eso, en el esquema romano, la causa instrumental no es la fe, sino el bautismo. Y por eso su esquema de obras cuadra perfectamente. ¿Estamos bien con esto? Entonces podríamos decir que nuestra fe, nuestras obras es el resultado de la justificación. Por supuesto. Está entendiendo porque está pensando de que era por la fe, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Muy bien. Sí, dice que está más claro que la noche. Pero esto puede hacerse con muchísimos ejemplos y realmente esto es fácil de entender cuando tenemos varios ejemplos. Pero al final el punto es este. La fe es solo un instrumento. Por eso no hay
gloria alguna por la fe, porque ella solamente es un instrumento, ella solamente es un canal que nos ayuda a ver a Cristo. Por eso Dios precisamente escogió la fe como medio instrumental, porque la fe no es trabajar, no es obrar, no hay acciones que se realizan, es solamente esperar, solamente creer, solamente sentirse confiado en Cristo, estar persuadido de su verdad y esperar que Él venga en nuestro rescate, nada más. La fe no es el trabajo, no es la visión final, no es el material que Dios usa, es solo un instrumento, nada más. Jesús. Yo he escuchado que se usa mucho este versículo, 1 Corintios 10:12, que dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y lo usan mucho como para justificar el sistema de las obras, ¿no? Del catolicismo. Entonces, no sé si hay alguna forma en la que o sea, obviamente tenemos muchos argumentos, pero indiscutiblemente hermanos que no estén muy fuertes en la fe, ¿cómo se les puede dar un tip como para que lo agarren más rápido, menos denso? Pues, okay. Que no se dejen con ese verso. Ok, no comprendo totalmente el contexto de ese pasaje, pero creo que es necesario siempre saber, digamos, de qué estamos hablando. Por ejemplo, decir que la fe, que las obras son necesarias para la salvación, no está bien dicho, o creo que no está bien formulado, porque salvación es un término bastante ambiguo. ¿Qué es ambiguo? ¿Alguno sabe qué significa? Puede implicar muchas cosas. Por ejemplo, cuando decimos salvación, podemos estar hablando de la justificación, de cómo un hombre el acto de Dios de declarar justo a una persona. Pero cuando hablamos de salvación, también podemos hablar de santificación, que es el proceso por el cual mortificamos el pecado y crecemos a la imagen de Jesucristo. O también podemos hablar de glorificación, que es una vez más el acto de Dios por el cual Él nos libera de la presencia del pecado, renovando nuestros cuerpos a la semejanza de su gloria. Entonces, si tú dices, las obras son necesarias para la salvación, no lo sé, puede significar muchas cosas. Si te refieres a esto, obviamente que no. Pero si estás hablando de santificación, pues te voy a decir que sí, porque los frutos son necesarios para ser santificados, mortificar el pecado, crecer, madurar espiritualmente. Entonces, lo que quiero decir es que si Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, él puede estar hablando, según su contexto, él puede estar refiriéndose a perder nuestra justicia, cosa que quizá no es posible. No es posible. O puede estar refiriéndose a nuestra santificación, a nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento en Cristo. ¿Sí me doy a entender un poco? Entonces quizás esta distinción puede ser funcional para estos pasajes. ¿Okay? El que persevera hasta el fin, ese también será salvo. A veces lo malinterpretan como mira, si tú sigues perseverando y sigues viniendo, vas a salvarte. Sí, recordemos que hay un contexto, Mateo 24, que es la persecución, la destrucción del templo. Entonces, es vinculante para esa generación que va a ser perseguida dentro de muy pocos años, como el templo va a ser destruido y Jesucristo dice eso en el contexto de la destrucción de Jerusalén y el templo. Entonces, el contexto es sumamente esencial para nuestro entendimiento de esto. Voy así rápido porque ya el tiempo se fue. Sus preguntas no me dejaron hacer nada. Sí. Pero sobre de estas causas y cómo funciona la fe en nuestra salvación, esto era para la semana pasada, pero es un sermón de Juan Calvino sobre la justicia. Es un extracto de su institución que creo que va a ayudar, darnos mucha claridad. Pero las demás preguntas saben que podemos hacerlas después o en el grupo de WhatsApp. Vamos a orar para terminar.